98.5. Bueno, estamos de regreso en Legal Radio. Ya nos acompaña, pues, nuestro invitado del día de hoy y refrescar un poco la memoria, ¿verdad?, a la ciudadanía. Es muy conocido entre nosotros, la comunidad jurídica y todo el mundo, pero decir que Tobías Crespo es ingeniero electrónico, experto en telecomunicaciones, tiene maestría en mercadeo, se hizo abogado, ¿ves?, como lo estableció ahí, licenciado en Derecho hace más de 5 años, político, diputado por la Fuerza del Pueblo y actual miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Un aplauso para nuestro amigo. Yo quiero decir algo de Tobías. Mira, yo lo doy seguimiento a Tobías porque Tobías es un legislador de verdad. Es decir, yo veo iniciativas de Tobías que yo digo, ven acá, pero para eso debe ser un legislador. Para eso debe existir. O sea, yo le doy seguimiento a la iniciativa de Tobías. Y yo, en el transcurso de la entrevista, le voy a hacer algunas preguntas relativas a algunas iniciativas, sobre todo lo relativo a la inteligencia artificial, a la cláusula de conciencia, temas que la gente ignora que todavía está impulsando desde la misma ley de tránsito. Pero ven acá, yo recuerdo que hace más de 10 años nosotros, este grupo, entrevistó a Tobías y Tobías estaba proponiendo soluciones al tema del tránsito y anticipó. Esto va a ser un caos si no se resuelve. Es decir, que yo realmente soy un admirador y seguidor de Tobías en cuanto a ese tema. De verdad que sí. Bueno, ¿está Tobías? Gracias. Buenos días. Agradecido y afortunado por compartir con ustedes temprano aquí en Legal Radio. Y de verdad que me siento como en una peña porque estos temas de la movilidad, del transporte terrestre, el tránsito, la seguridad vial y también los temas que vamos a manejar aquí, porque antes de entrar... cuando se fueron a la pausa, pues estaba muy atento a los temas que estaban discutiendo, sobre todo en la parte de prevención y la parte penitenciaria y de la reinserción. Entonces, saludando también a los que siguen esta plataforma y este medio, y agradecido de esa invitación de ustedes de debatir los temas no solamente legislativos, sino también de la agenda nacional y cualquier otro tema que... Los seguidores también, que yo sé que este programa tiene seguidores. Sí. Inicia. Bastante activo en las redes. Iniciar con la siguiente pregunta, y que viene de producción, ese impulso. Producción está activa. Sí, muy activa. Está muy produciendo. Activa. Con el tema específicamente a propósito de la elección ya podemos abordar otro tema más adelante, a propósito de la elección de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, como ha salido, ¿verdad?, como nota de prensa de que fue a unanimidad la elección. Entonces, dicho voto favorable también te incluye, ¿verdad?, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue un poquito intensa la discusión, aunque fue unánime primero. ¿Y en qué forma entiendes tú que la elección de Jenny Berenice, 22 años en el Ministerio Público como fiscal, va a impactar lo que es la persecución criminal en la República Dominicana? Bueno, sí, nosotros con la distinción que me dio la dirección política de nuestro partido y también la Cámara de Diputados de manera unánime para representarlo como segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura por parte de la Cámara de Diputados, del lado del Senado está nuestro colega, amigo y hermano senador Omar Fernández también. Estuvimos como representación de la oposición en el Congreso Nacional en esos dos puestos. La participación nuestra fue muy propositiva. Yo creo que hubo, aunque nosotros estamos en mayoría en el Consejo, no es un tema de imponer o de tumbar el pulso, sino más que de eso aportar al país, porque estamos hablando que sobre nuestros hombros está una gran responsabilidad de la calidad de la justicia, escoger a los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya desde el 1994, en el caso del Tribunal Constitucional desde el 2010, que fue que la Constitución lo estableció, pero por lo menos la Suprema Corte de Justicia y la evaluación de los jueces, y ahora también se agregó en el 2010 el Tribunal Superior Electoral, es una responsabilidad muy grande porque estamos hablando de las altas cortes que tienen que garantizar derechos ya como última corte y al cual los ciudadanos y las instituciones tienen ese derecho. Ahora se le agregó el tema que no existía del Procurador General de la República y los 7 adjuntos que no son de carrera, aunque de los 7 que escogimos, 6 de ellos eran de carrera. Yo creo que el Ministerio Público y los fiscales deben estar, ¿verdad?, de júbilo contentos porque se ha reconocido la carrera. Y voy a la parte de
de la pregunta inicial, mire, aquí uno como representante de la oposición, ya en el Consejo, es representante del país y piensa en lo que debe ser la calidad de la justicia y que nosotros resolvamos muchos problemas que hay en la justicia. Porque ustedes estaban hablando ahorita del tránsito, la gente cree que el desorden, la selva y el caos solamente está en las vías públicas, también en el sistema judicial existe ese caos y ese desorden con muchos temas que violan derechos, como la continua, como dicen los jueces, derivar los expedientes posteriormente, es decir, reenvíos, los constantes reenvíos, las suspensiones de prórroga, pero también lo que tiene que ver con ciudadanos que duran, por ejemplo, 5, 7, 8, 10 años detrás de una sentencia y finalmente no pueden ejecutar esa sentencia. Entonces, ¿para qué sirve uno lograr una sentencia ya con la cosa de lo irrevocablemente juzgado si finalmente tú no puedes ejecutar esa sentencia? Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos un gran nivel de responsabilidad. En el caso de las discusiones, ahí se mantuvo todo en nivel de respeto. Nosotros de la Fuerza del Pueblo, antes de someter el reglamento a consulta pública, hicimos propuestas, llevamos 3 propuestas, fueron insertadas para mejorar la calidad de ese reglamento. Recuerden que no existía, es por vez primera que el Procurador General de la República, Procurador y los adjuntos se eligen en el Consejo. Claro. Entonces se agregó un capítulo nuevo que tenía que ver con todo eso. Y ahí también ya posteriormente hicimos propuestas que se debatieron y todo lo demás, pero finalmente no fue difícil, porque en el caso de Jenny Berenice, en primer lugar, la Fuerza del Pueblo desde antes, durante y seguimos creyendo en eso, entendemos y seguiremos entendiendo que el Procurador General de la República es una persona de la confianza del Presidente de la República, que debe ser, como en el 90% de los casos, designado por el Presidente. En este caso lo propone, se cambió la designación por una propuesta a un consejo colegiado que es altamente político en 5 de sus posiciones. Yo quiero decir que aquí la gente cuestiona que los políticos vayan a ciertos cargos, pero si hay un cargo, una instancia que es altamente la más política, eso es cierto, es el Consejo Nacional de la Magistratura, y en todos los países son los políticos los que cambian y transforman. Entonces yo quiero decir eso porque el presidente de la República es presidente por un partido político y logra la mitad más 1 para poder llegar a un sistema de balotaje de doble vuelta. El presidente del Senado y de la Cámara de Diputados representan a los partidos de mayoría en el Congreso y lo demás, los diputados y senadores que son de la segunda mayoría. Entonces, ¿por qué nosotros entendimos que había que votar? Primero porque desde la Fuerza del Pueblo, y el mismo presidente Leonel Fernández lo ha indicado, el procurador es parte de la política criminal del Estado. Sí. Esa persona debe estar alineada a los objetivos estratégicos, tácticos, operativos de combatir el crimen, el narcotráfico, el lavado de activos, los delitos en todas sus dimensiones, y sobre todo que en el 90% de los países así es que se hace, y que cuando un candidato está en la campaña electoral se supone que en su programa de gobierno le explica al país qué va a hacer para combatir los crímenes, la inseguridad ciudadana, defender el Estado. Entonces, esa persona no puede desentonar con la política del primer mandatario, porque entonces no se avanza, porque entonces estaríamos con elementos y uno se pregunta a veces, independiente de qué, de quién o de quiénes. No sé si me copian. Es interesante. La pregunta en el accionar, porque ¿qué debe hacer un ministerio público? Ahí está la Constitución, ahí está la ley orgánica del Ministerio Público, en el caso de las demás leyes, hacer cumplir la ley, garantizar el debido proceso, que los sometimientos, estoy hablando de los temas penales, que es donde la Procuraduría y el Ministerio Público más incide, garantizar que los sometimientos y las acusaciones que se hagan en justicia tengan todas las pruebas y la evidencia para lograr condenas contra los transgresores de la ley, y que todas las funciones transversales que tiene la procuradora ahora, que no es solamente acusar, ¿verdad? Ya pasa de un tema jurisdiccional desde el punto de vista de operador a un tema más gerencial, porque hasta prueba en contrario va a tener que trabajar los temas penitenciarios, los temas, incluso parte de los temas de decomiso de bienes, hasta que pasen al incavide, porque ya ahora los bienes salen de la Procuraduría por una ley que aprobamos y que yo trabajé en esas 2 leyes de extinción de dominio y pasan al Ministerio de Hacienda.
como debería ser, porque yo creo que el procurador no puede ser el que tiene el monopolio de la acusación, te meta preso, te retenga los recursos. Es decir, es un esquema de que debe haber una especialización y que haya entes u órganos que tengan que ver con la autonomía o la independencia del proceder de esas acciones. Entonces, nosotros votamos porque coincide con nuestra propuesta de que debe ser, y además de que tiene méritos. Jenny Berenice, Procuradora General de la República de los 17 años como paralegal, tiene toda una carrera, es decir, no hay cuestionamiento sobre su desempeño a nivel académico, profesional, ha recibido, es decir, el currículum de Jenny Berenice, si ustedes lo ven, es para que ustedes digan, bueno, la elección desde el punto de vista de perfil. Ahora, de los 7 adjuntos, o solamente una no es de la carrera, que era directora ejecutiva de Procompetencia, los demás son de la carrera, lo que implica que estamos fortaleciendo el tema del Ministerio Público y la carrera del Ministerio Público, así como lo está por el nivel de la justicia, de la justicia también. Y yo creo que ahora lo que tenemos que exigir todos es que ese Ministerio Público, esa cabeza del Ministerio Público, pueda ejercer sus atribuciones y sus competencias como lo demanda la sociedad y el país. Yo creo que las expectativas sobre Jenny Berenice y el equipo que lo acompaña, de los 14 adjuntos y de todos los ministerios públicos hacia abajo en todos los estamentos, deben actuar de acorde a lo que es la ley, y yo creo que en definitiva ganó la sociedad, ganó el Ministerio Público. Vamos a ver los resultados, porque tienen 2 años para accionar y luego 2 años que pueden repostularse. Sería un año, básicamente, son 11 meses y algunos días. Y precisamente en eso, honorable, quiero hacerle una pregunta sobre el periodo de designación de la procuradora, porque desde el 94 a lo que se apostó fue que el periodo de designación de las altas autoridades del sistema de justicia garantizara que ya el sistema político no influyera tanto en las decisiones, no tendríamos el mismo esquema. Por eso el periodo de designación de los jueces de la Suprema es el que es, de los jueces del Constitucional también es extenso, pero el del procurador, de repente, apostando a la independencia, se redujo. ¿Cuál es su parecer al respecto? Usted dice por la inamovilidad, por el tema. Sí, por los 2 años. O sea, nosotros esperábamos que tuviese un periodo quizá más extenso en el marco de la reforma. Bueno, nosotros entendemos, porque ustedes recuerdan que desde que se empezó a discutir la reforma el año pasado, primero la Fuerza del Pueblo no estaba de acuerdo, entendíamos que no era necesario, pero ya esa es la Constitución que tenemos, ¿verdad? Y hay que cumplirla, y más que nosotros somos los que la aprobamos, aunque no votamos en favor de eso. Y ya aprobada, nosotros entendemos que el gobierno entendió, porque al inicio era por 4 años. Nosotros fuimos miembros de la comisión bicameral que analizó el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma, donde estaban todos los artículos. Fue un momento muy, aparte de histórico, muy conflictivo, porque ustedes vieron, no sé si vieron la transmisión. Exacto, y en ese sentido, al parecer ellos entienden que puede haber, al no tener la capacidad del presidente de quitarlo de inmediato, sino a través del Consejo, un compás de 2 años de espera, y dependiendo de su accionar o no, que pueda reelegirlo en su cargo. Eso es lo que nosotros entendemos como un espacio, pero en definitiva la inamovilidad existe, porque ellos fueron juramentados en febrero de este año, y ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, pero tampoco del Ministerio Público, que va a haber que modificarla por la misma Constitución. Va a haber que hay que modificar la ley del Ministerio Público, la ley electoral, la ley de partidos políticos y la ley del abogado administrativo del Estado, que fue una figura nueva que se creó. Son reservas de ley que todavía no hemos abordado y hay que abordarla. Entonces, nosotros entendemos que esa forma de inamovilidad, el gobierno quería un compás de espera. Entiendo yo, no sé las razones, pero entre los 4 años a mitad de periodo, y que si nosotros calculamos o computamos los tiempos, los plazos, este Ministerio Público, si dependiendo de cómo se convoque también, porque acuérdense que aunque ellos fueron juramentados en febrero, es el Consejo que lo elige. A veces no están en los mismos plazos establecidos por la Constitución, pero la misma Constitución dice que hasta que estos funcionarios no sean sustituidos, tienen que permanecer en sus cargos. Entonces, en derecho dicen que nadie está obligado
a lo imposible, ¿verdad? Entonces, a veces los plazos implica que esta gestión, si se cumple tal cual, el cómputo pasaría a 6 meses después del 2028. No, pero yo no sé si eso es, y quiero que me lo aclare, si en la ley se previó, o en la Constitución, que el procurador culmine con el periodo de gobierno de quien lo propuso. Es decir, que no exceda al periodo de gobierno que lo propuso, porque aquí habría un tema. Y en base a lo que usted decía anteriormente, la idea de la política criminal debe generarse en función del Ejecutivo. Esa es la idea, porque, digamos, o de un poder del Estado, sea el Ejecutivo o el Legislativo, pero en este caso el Ejecutivo. Y dice, bueno, la política criminal de persecución, yo, y estoy de acuerdo con ese punto, como presidente propongo un procurador porque va conforme a mi, digamos, hasta de mi propuesta de campaña, de lo que voy a construir en materia criminal. Yo voy a apostar a un procurador de esta naturaleza, de esta forma de pensar. Pero si tú le impones a un presidente que acaba de llegar, un procurador que no está conteste con su, incluso, campaña, con su propuesta al partido, digo, al país, entonces tú estás ocasionando un problema, inclusive hasta tipo democrático. Sí, la idea original era que culminara con el gobierno, es así, pero lo que ocurrió fue que recuerda que la propuesta de modificación constitucional eso se hubiese logrado si la reforma constitucional lo hubiesen hecho por los legisladores del anterior cuatrenio. Y así era que el país esperaba, que el gobierno aprovechara la salida del cuatrenio, que tenía su mayoría como quiera, no como la que llegó, y pudiera hacerlo ahí y ajustar los tiempos constitucionales. Es decir, que desde que se juramentara el presidente Luis Abinader, esa propuesta que ellos tenían, recuérdense que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto. Sí, pero entonces, cuando se aprueba o se proclama la Constitución, ya estábamos en el mes de noviembre, no sé si me entiendes, sí, ya había pasado septiembre, octubre y noviembre, y la misma Constitución y la ley orgánica daba un plazo de 100 días. No sé si me van copiando ustedes. Sí. Nos movemos 3 meses después de agosto, y a partir de ahí también esa misma Constitución da un plazo de 100 días, nos movemos a febrero con esos 100 días, entonces todo eso corre los plazos, y hay juristas que entienden lo opuesto a lo que tú estás planteando. Yo estuve escuchando al abogado Eduardo Jorge Prat, que fue de los que hizo propuestas para modificar el reglamento sobre todo de las consultas públicas, de las vistas públicas, y él decía que ese es el criterio de la inamovilidad, que no tendría sentido que quede en el mismo periodo de gobierno si al final cambia el gobierno y hay que cambiarlo. Esa es la posición de él. Hay otros que dicen que no, que como bien nosotros hemos entendido que el procurador es de la íntima confianza y además se supone que en la campaña se supone que todos los partidos políticos hacen mediciones, hacen encuestas, hacen focus group, estudios a profundidad y determinan qué está esperando la sociedad de la justicia, del Ministerio Público. Entonces, la propuesta de campaña debe estar alineada, ¿verdad?, o vinculada con esa aspiración que tiene la sociedad de una mejor justicia. Entonces, ahí algunos entienden que no, que debe estar adecuado al timing de un periodo constitucional. Lo que pasa es que sería extrapoder entonces el tema, porque, o sea, la idea también de los 2 años, y es mi lógica, es lo que yo pienso, es que recuerda que el Procurador General de la República solamente puede ser, digamos, destituido por un juicio político. Por un juicio político, si tú le das 4 años y digamos que, porque otra cosa que debo decirlo, y primero quiero estar claro con esto, felicitar, como lo hice el sábado pasado, la designación de Jenny Berenice. Para mí fue la mejor decisión que pudo tomar el Consejo. Y le felicito aquí al honorable consejero y a todo el que participó en esto. Gracias. Pero fuera de Jenny Berenice, digamos un plano hipotético, si se equivocara el país, porque una persona es muy técnica o lo que sea, pero no tiene la capacidad mental de soportar lo que constituye ser Procurador General de la República, y esa persona, digamos, es contraria no solamente a la lógica y a la política del gobierno de turno, sino contraria a la visión de la sociedad del momento, tú tendrías un conflicto. El contexto. Tú tendrías un conflicto. Entonces, la idea también de los 2 años es poder evaluar, y sin necesidad del juicio político, hasta dónde tú puedes decir, bueno, esta persona es inteligente,
pero no tiene la capacidad mental de soportar el cargo. Y tú puedes, entonces pueda el país otra vez redefinir y decir, no, vamos a quitar a esta persona de aquí o vamos a dejarla. Claro, en el caso de Jenny yo apuesto a que sí, porque, reitero, yo la felicito y felicito al Consejo por eso. Pero es un problema delicado. Entonces, aquí hay un tema, si se excede del periodo de gobierno de quien lo propuso, entonces tú tendrías el problema de que tú no puedes proponer ahora en campaña, yo voy a enfrentar la política criminal con tales y con tales teorías. Porque tú no puedes hacerlo porque el que llegó tiene una teoría diferente. Y tú no puedes moverlo. Bueno, vamos a la pausa, pero de conformidad con el ingrediente que tú has puesto y que tal vez ha generado que todavía fije alguna posición, ahora tengo yo un problema. ¿Cuál es? Que no sé si es que se quiere un procurador independiente o no. ¿Tú entiendes? O sea, porque estábamos pensando que conecte con la idea del presidente, que si no, que si coordina con los periodos. O sea, ¿qué es lo que realmente se quiere en un momento determinado? Pero espérate todavía, vamos a discutir eso después de la pausa. Escuchas Legal Radio. 5. Bueno, estamos de regreso en la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, Legal Radio, con el gran amigo Tobías Crespo, pues debatiendo este proceso a raíz de la designación de Jenny Berenice. Y Edison traía a colación ahorita un dato que realmente me pone a pensar un poco, porque el presidente de la República, según yo he podido observar o entender, ha querido, ¿verdad?, que la designación del Procurador General de la República salga de su ámbito exclusivo y se genera una modificación para que el Consejo Nacional de la Magistratura lo elija a propuesta precisamente. Disculpa que te interrumpa, no tanto porque el mandato constitucional era que lo propusiera él. Si fuera independiente, fuera autopostulado, pero no tanto. Ok, bueno. Entonces, yo digo, ¿por qué tal vez el interés de que coordine o no con el mandato? Porque al final lo que quiere, ¿verdad?, lo que ha querido, Tobías me ha corregido en relación a lo que es el espíritu, ¿verdad?, de la voluntad en un momento determinado presidencial. Si lo que se ha querido es que el Consejo evalúe un candidato, una candidata o un candidato idóneo, ¿por qué tomar en cuenta si coincide o no con el periodo presidencial? Perdón, porque yo debo decir ya un comentario al margen. Tal vez cuando inició el primer mandato del presidente de la República, Jenny Berenice no contaba con ese voto del presidente dentro del Consejo. Sin embargo, por las ejecutorias, de lo cual yo he sido testigo, porque incluso he participado en 2 comisiones de trabajo sobre leyes específicas en el ámbito penal, y en el proceso de lo que es la persecución y la forma de llevar la persecución nacional del Ministerio Público, pudo haberse ganado la confianza del presidente de la República, y aparte de su currículo y de la trayectoria, pues eso le puso la tapa al pomo y el presidente la propone. Pero tal vez, posiblemente tú le preguntaras al presidente Abinader al momento de iniciar su gobierno, y esa no era, o esa no era la candidata para él. Sin embargo, después de las ejecutorias, después de los 4 años, se ha ganado la confianza del presidente, el presidente la propone. Pero me hace ruido que se proponga que sea el Consejo Nacional de la Magistratura y que luego se trate de acomodar, ¿verdad?, que la elección de la procuradora coordine con un periodo presidencial. ¿Es una pregunta que tú estás haciendo o es un comentario? Porque termina. Es inducida. Pero yo le voy a responder tal vez a él, porque ahí hay un componente que tal vez no ha analizado, que el gobierno usó una coletilla, un cliché, de ponerle al Ministerio Público un apellido adicional que se llama independiente. Y, o sea, no y cayó en su... No, el Ministerio Público es independiente desde que lo estableció la Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público, la carrera del Ministerio Público, incluso de hecho el presidente no puede destituir a un fiscal. Tiene su mecanismo a través del... Pero el procurador sí podía. Al procurador sí, a los 7 adjuntos sí. Pero el procurador no es el Ministerio Público. Pero él no es el Ministerio Público. Pero se parece demasiado. Sí, pero déjeme decirle que es la parte administrativa. Estamos hablando de la parte administrativa, no lo jurisdiccional. Es decir, la Procuraduría es un operador de la justicia, pero no es la justicia. Y ahí es donde el gobierno, en ese cliché, desde antes de la campaña, cayó en ese. Entonces, parece ser que cayó preso de su propia estrategia, entiendo yo, aquí estoy haciendo una evaluación política, y tenía que seguir, Gustavo, con esa inspiración. Pero cuando el presidente de la República manda la ley para declarar la necesidad, él dice fortalecer la independencia del Ministerio Público. Si tú fortaleces, es porque ya de hecho lo es.
No sé si me entiendes. Es decir, Claro, la claro, Constitución claro. estableció, tienen fiscales de carrera. A mí mismo me tocó en el 2017, cuando se promulgó la ley 6317 de movilidad, ir a la escuela del Ministerio Público a entrenar o dar talleres sobre esa ley, la parte penal, sobre la parte de accidentes de tránsito y el procedimiento a fiscalizadores que entraban desde abajo, creo que 268 fiscalizadores y una procuraduría, más que una procuraduría, un departamento especializado que creó la Procuraduría, porque ustedes saben que los accidentes de tránsito a nivel de contravención se quedan en el nivel más bajo de la estructura, que es los tribunales especiales de tránsito o los juzgados de paz, y las contravenciones no van a corte, sino que se quedan en ese nivel. Estamos hablando de las sanciones, ya si hay temas ya penales y eso. Que yo juraba que implica, el director del Intran Natural iba a ser tú. En un momento bueno, yo no sometí esa ley ni duré 12 años para eso. Pero lo que le estoy diciendo con esto es que el gobierno cayó preso de su propia estrategia de poner esa coletilla y tenía que terminar su periodo de gobierno con esa coletilla, entendiendo nosotros que de hecho y de derecho ya la independencia existe. Tobías, mira, yo creo que el hecho de la independencia es política, o por lo menos política partidaria, no ideológica. Es decir, tú no puedes prender ahora mismo a un tipo que sea, digamos, que crea en otra ideología diferente al sistema democrático. La independencia es política partidaria. Lo que yo creo que el gobierno pretende era eso, era desligarlo de que sea un compañero, de que sea una persona, por lo menos quien dirija el Ministerio Público. Ahora, no quiere decir que sea una persona que sea independiente del sistema ideológico dominicano, no. Tú no vas a poner ahí a un comunista a ultranza, digamos, repartando, ¿verdad?, la ideología, o a un tipo que crea en el sistema monárquico, o a un tipo que tenga otra agenda diferente a la agenda, primero, de la República, y segundo, de la propuesta que ha hecho el presidente de la política criminal. Pero yo te tengo una pregunta. Aquí la gente quiere descartarnos a nosotros los políticos. Si yo vuelvo a ser político, no me arrepiento de ser político. Yo tengo mi vida académica, profesional, empresarial, que no depende de la política, desde los 14 años trabajando, pero le puedo decir lo siguiente. Ese cliché de descalificar a los políticos para que asuman cargos, ya se ha demostrado con una supuesta sociedad civil que ha ido entonces detrás de los cargos de los políticos, a los cuales le decía ladrón, le decía corrupto, y entonces desde esos cargos han fracasado, están más en el piso que los que decían criticar. No sé si me entiendes, sí. Perfecto. Yo no descarto al político. Don Milton Ray Guevara fue presidente del Tribunal Constitucional, fue senador, fue amigo de Peña Gómez, ocupó posiciones, y yo creo en que yo fui director de tránsito. ¿Tú sabes que es el mejor referente? Yo fui director de tránsito 6 años. Vengo del sector privado, dejé 27 proyectos de modernización y transformación. El presidente Leonel Fernández nos nomina en el 2010 a la calidad y la excelencia, y de ahí me eligen diputado. Ahora, yo he hecho aportes desde la Dirección de Tránsito de la Cámara de Diputados, entonces no descartemos de que sea político. ¿Y por qué yo digo esto? Porque en definitiva los mismos fiscales y los mismos jueces hacen política para elegirse entre sus pares. ¿Cómo es que dice la ley orgánica del Ministerio Público que los fiscalizadores eligen a los fiscales, que los fiscales a los de corte, que los de corte es a los adjuntos que son de carrera? Es bajo un mecanismo de hacer política, porque ¿qué es la política? Un sistema de participación democrática donde el que más tiene capacidad de convencer o de amarrar por sus talentos, logra una posición. Esa es la parte bonita que tú estás diciendo, porque no quisiera tú vivir dentro del sistema lo que pasa ahí, que es peor que en cualquier partido. Pero yo lo vivo a diario, porque es peor que cualquier partido. Yo estoy completamente de acuerdo con Tobías. Pero yo lo vivo a diario, Gustavo. Incluso, como dijo Tobías ahorita, de los 18 años vivo yo eso, los amarres. El Consejo Nacional de Magistratura es en esencia, digamos, un cóctel político. La idea de la segunda mayoría es participación política. Hay personas que se equivocan y dicen, no, el Consejo Nacional de la Magistratura se trata de la participación del Estado, donde está la Suprema, el Senado, no, es participación política. Por eso la segunda mayoría es porque, y la democracia es eso, tú votas por los políticos. Entonces, para que sea legítima la designación, tiene que ser aquello que vino, por lo menos, aunque sea indirecta, en contramayoritaria, obviamente es un sistema contramayoritario, que venga de la voluntad política, porque al final, desde el siglo XVIII, la idea digamos, del principio de legalidad y de la conquista política
viene del hecho en que la política designa el tema, porque entonces tú no puedes darle a personas porque supuesta capacidad, por lo que tú quieras, digamos, la voluntad de decidir quién o no designa al país, quién o no manda en el país. Yo quiero especificar dos cosas, porque yo como ingeniero, uno como ingeniero tiene la ventaja de que la ingeniería es exacta y hay soluciones y respuestas exactas, pero en el derecho todo es dependiendo, ¿verdad? Porque el derecho es interpretativo, aunque muchas veces cuando nosotros escribimos las normas lo ponemos de manera taxativa, pero siempre hay una interpretación, porque estamos hablando del intelecto humano. Entonces, dos temas. En Suiza, quienes dirigen son los cantones son políticos, porque es un régimen parlamentario, no presidencialista como acá. No sé si me entiendes, y en todo el mundo, y estoy hablando de Suiza porque la gente habla como país, pero son los políticos que dirigen. Y en el caso específico de las altas cortes, los temas de más alta trascendencia política llegan a las altas cortes. Los conflictos entre los partidos políticos, los conflictos de intereses, de intervenciones de conflictos fuertes cuando hay inversión pública privada que afectan intereses, pero también derechos fundamentales que afectan el medio ambiente, por ejemplo. ¿Dónde llegan? En las altas cortes. Es decir, que las altas cortes van a dirimir también conflictos de alto nivel político. Así es. Y sobre todo el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Es un tribunal eminentemente político. Sí, sí. Y bueno, ustedes mencionaron... y el superior electoral. Cualquier piquita me tapada de un moquito que me picó de un aspirante a una candidatura o que me sancionaron sin el debido proceso, todo el mundo mira al TCE, porque antes no existía, no sé si me entiende. Claro, es decir, no había ley de partidos políticos, no había una alta corte para que en última instancia y única y última instancia dirima los conflictos electorales, pero ya existe. ¿Y qué conflictos llegan ahí? Claro, los políticos. Obviamente. Y se resolvían de otra forma los conflictos, gracias a Dios está el electoral. El domador, que ahora voy yo y después va tú, que me engañaste, que vamos a firmar un contrato. Así es. Mire, Tobías, usted mencionaba a don Milton Ray Guevara, y yo creo que para ocupar una alta posición pública, lo que hay que ser ético. Y uno, esa es la respuesta. Ese es el referente. Ese es el referente. Claro. Antes que tú continúes, cuando me vienen a hablar a mí de que no, que fulano, que es político, que no debe ser político para elegirlo en tal o cual posición, claro. Ese es el referente que yo utilizo. No es una discapacidad. Claro. Político. O sea, Sí, no. Claro, así es. En la política hay personas buenas, hay personas malas, igual que lo hay en el empresariado, igual que lo hay en la iglesia. Y en todo lo importante es el accionar ético y moral del ser humano, y que todo esto viene del hogar, de la familia, porque los problemas de la sociedad y del mundo inician y terminan en la casa. Y hablando de problemas de la sociedad y del mundo, usted sabe que el tránsito está, mire. Usted que ese tema lo tiene. Me sigue a mí, yo quiero soltar ese tema por el fracaso del gobierno y el Intran, pero me va a seguir hasta la muerte. No, y hay una curiosidad, hay una cuestión muy curiosa. Porque yo recuerdo cuando hablamos en aquel tiempo de la ley era un instrumento de disuasión importante, porque las multas se supone que por lo menos iban a ayudar a enseñar a la gente a comportarse. Sin embargo, yo quisiera que usted me ayude a entender. Yo no lo entiendo. Yo me he dedicado... Una persona tan brillante. Todavía no lo entiendo. Que usted me ayude a entenderlo. ¿Por qué razón las multas que establece la ley no se aplican? Las que dice la ley. Miren. Y la DGCET, que es la autoridad ejecutiva para eso, aplica otro criterio de multas que el legislador no dijo. Yo quisiera que usted me ayude a entender eso. A tiempo. Miren, nosotros tenemos una ley nueva con multas viejas. Las multas de la ley 241 eran de 5 pesos, 15, la más alta 25. Hubo una vez que la MEC la aumentó de manera administrativa y hubo una sentencia, en ese momento no había en las altas cortes, la Suprema Corte echando esa medida para atrás, porque las sanciones deben estar de manera taxativa en la ley. Correcto. Ahora, cuando uno establece como legislador, ustedes saben más de derecho que yo porque tiene más tiempo, la parte de punitiva, sancionadora, tiene que basarse en dos principios. El principio de racionalidad y el principio de proporcionalidad para poner las penas, ¿verdad? Y las sanciones. No pueden ser exorbitantes ni pueden ser... Entonces, ¿qué ha ocurrido con la ley 6317? Aquí hay un componente altamente político y que nosotros nos dimos cuenta después que empezó la aplicación, una modificación de las multas.
Estoy haciendo un recorrido histórico. Cuando estuvimos estudiando la ley 12-07, que la propuso Domínguez Brito cuando era senador, actualizó las multas como una quinta parte y una tercera parte del salario mínimo. El salario mínimo en ese momento era 5,000 pesos. Y habían dos tipos de multas, las leves y las graves. En la ley 637 establece leves, graves y muy graves. Y establece rango de 1 a 3, 1 a 5 y 1 a 7 salarios mínimos. Entonces, eso representa lo que hoy se está cobrando, 1,000 pesos, que es la quinta parte de 5,000, y 1,665, creo que es la tercera parte, una tercera parte de 5,000. Pero en 20 años el salario mínimo nunca se había aumentado. Danilo Medina, después que se promulga la ley, lleva el salario mínimo a 10,000 pesos. ¿Qué implica esto? Está hablando el técnico, el jurídico y el político, ¿verdad? Que de las multas de tránsito iban a llevarse de 10,000 a más leves de las leves hasta 70,000 las más graves de la grave. Estoy hablando de las multas de tránsito, no de transporte, porque también hay indemnización, en la ley hay diferentes aspectos civiles y de responsabilidad. En ese sentido, ¿qué implica esto? Vuelvo a los dos principios, ¿verdad? El de racionalidad, el de proporcionalidad. ¿Ustedes creen que el dominicano va a pagar 10,000 por un estacionamiento? ¿Un motoconchista que no genera eso? Entonces, ahí, cuando nosotros estuvimos discutiendo con el anterior procurador de la República, el anterior, estoy como el gobierno, que dice el gobierno anterior y no sabe que ya ellos son viejos y que se han puesto más viejos de la cuenta y dicen el gobierno anterior y no saben. Pero que sigue la técnica, que tú vas bien. Tú estás bien técnicamente. Entonces, sobre esa base estuvimos discutiendo que se presentó con la misma promulgación de la ley, una ley de amnistía de las multas de tránsito. Ustedes saben que en la base de datos de la Procuraduría hay personas que tienen multas sin haber violado, multas falsas, los agentes de la DGC ponen por el mismo tema del error en la cédula, pero también que le dan cuotas, que no debe de ser. Y en ese incentivo. No debe de ser, se le ponen, se llena el acta de infracción a los violadores. Así es. A los violadores, porque eso va a llevar a que tú, sin una persona violar, ponga la cantidad de cuotas que te correspondan. Así es. Entonces, en definitiva, ¿qué ha pasado? Que hay que ajustar, Harold, ¿verdad? Hay que ajustar los montos que se cobran, y yo sometí para llevarlo a reducirlo en un 75%, para que la más leve de las leves, si vamos a aplicar la ley 637, que todavía no se ha aplicado, empiece en 2,500 y la más grave de las graves en 17,500. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy buscando con eso? Suavizar el costo político que tiene, no este gobierno, lo tuvo el gobierno anterior de Danilo Medina, para que en definitiva empiece el régimen sancionador. No tiene sentido una nueva ley, no tiene sentido una ley que se aplique si el régimen sancionador no entra. ¿Por qué? Nada más hay dos formas que los ciudadanos pueden cambiar su inconducta. Esas dos formas. Que es la prevención y la sanción. Esas dos formas las vamos a extender un poquito y ahora vamos a suavizar a nivel comercial el programa con una pequeña pausa y regresamos. Sí, porque si no... Rumba 98.5. Bien, mis amigos, continuamos aquí en Legal Radio con un plato fuerte. Yo creo que todavía tiene que venir el fin de semana que viene, luego el que viene y luego el que viene, un mes. No, yo no tengo problema, yo vengo todos los meses. Ahora RCC Media tiene que capturar. Exacto. Porque dejo de hacer mi trabajo político. Porque mira, nos quedan 5 minutos, pero tenemos... Aunque yo estoy aquí haciendo un trabajo político. Mira, nos quedan 5 minutos, pero tenemos mucho, además de los temas importantes que vamos a tratar ahora, otros temas también igual de importantes, como las iniciativas legislativas que tú has propuesto, que reitero, yo le he dado seguimiento de temprano a esa, sobre todo aquello de la inteligencia artificial, que es un tema del que hay que hablar tarde o temprano, y aquello de la cláusula de conciencia. Pero al margen de eso, te quiero hacer una pregunta caliente, porque yo creo que antes de la pregunta, estoy a disposición de discutir en un programa ya aparte las propuestas de las leyes aprobadas, porque yo tengo 5 leyes ya aprobadas y promulgadas y en aplicación, y 6 en proceso. Y creo que de esas 6 en proceso, 3 de ellas en este cuatrenio, que esperamos que sea el último ya, porque ya está bueno, 4 periodos como diputado, 18 años portando, hay que ir a otro nivel, a otro estadio. Tú debieras a algunos amigos diputados cederle una que otra para que
puedan tener algún historial de servicio. Mira, entonces yo, a pesar de todo, no llega a un 2% los diputados que pueden aprobar una ley. a pesar de todo ese aprecio y admiración que te tengo una pregunta, Capicúa. Porque mis amigos lo veo como tratándote como que, y yo te aprecio más que todo ello. A mí no me gusta que me la pichen fácil. Exacto. ¿Por qué se suspendió el Consejo el miércoles en que se dijo que el presidente iba a hacer la propuesta? Ahí se crearon múltiples rumores al respecto. Y dentro de ellos era que probablemente la magistrada Jenny Berenice no era la propuesta. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Fue un tema técnico o fue un tema realmente político álgido que hubo hoy en ese tema, en esa suspensión que se predijo? No, para nosotros fue un tema del Consejo Interno que fue desconvocado. En ese momento estábamos convocados el miércoles a las 5 y se desconvocó por cumplimientos de los mismos reglamentos. Esa es la información que yo tengo ahora. Si hay otras informaciones que tengan que ver con conflictos dentro de la propuesta, no estamos al tanto de eso. Ok, y ahora viene otra pregunta, Capicúa, tú me excusas, Harold. ¿Hubo una propuesta diferente a la magistrada Jenny Berenice, a tu entender? ¿O fue la propuesta del presidente esa? No, es que el presidente nada más tiene una sola persona para cada No se discutió, no se barajó. No, es que nosotros no discutimos propuesta del presidente porque la Constitución establece que es una facultad de él designar al procurador y esos 7 adjuntos, eso se respeta. Es decir, que al final y en definitiva nosotros no podemos cuestionar, y más si desde la Fuerza del Pueblo hemos dicho que quien debe históricamente es el presidente. Sí. Ok, y ahora la pregunta que yo creo que muchos están esperando también. El Consejo tiene ahora, digamos, la obligación, en tarde o temprano, de volver a ser convocado para elegir a los probables sustitutos de 5 plazas que se van a discutir próximamente. ¿Hay un calendario para ello? ¿Cuándo sería? Yo creo que primera vez que se le va a informar al país esto. ¿Cuál sería el calendario? ¿Se va a convocar el Congreso? ¿Y qué debe esperar la población con eso? Mira, importante, en lo que voy buscando, voy iniciando. Miren, desde el mes de julio del año pasado hasta noviembre se le venció la plaza a 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia, que ya hay que sustituirlo, pero por la misma prioridad de la modificación constitucional y de la elección del procurador, que había un plazo de 100 días, quien establece las pautas del Consejo de la Magistratura es el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el presidente de la República. Y como la Constitución dice que esos magistrados tienen que estar en su cargo hasta que se les sustituya, pero a nivel general, el Consejo tiene una agenda muy intensa. Por ejemplo, nosotros vamos a ser convocados para sustituir a los 5 miembros que ya se le venció. 3 de ellos son de carreras y no son de carrera. En el mes de junio, julio, se le vencen a los magistrados, a todos los magistrados del Tribunal Superior Electoral. En el mes de, estoy buscando aquí el calendario, en el mes de esos plazos que yo estoy diciendo, son plazos constitucionales. El de febrero del año que viene también creo que... En febrero se le vence hay un momento en que se le vencen a 5 magistrados del Tribunal Constitucional, y por último hasta el noviembre del 2027 nosotros vamos a tener una actividad muy intensa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Al magistrado Francisco Ortega creo que se le vence en el 2027 en una fecha única. Lo tengo aquí, los plazos. ¿Pero cuándo se convocará el Consejo para la próxima? Por ejemplo, julio, septiembre se le vencieron a 5 magistrados, incluyendo 2 presidentes de sala. Noviembre del 2024, en abril del 2025, esto es la Cámara de Cuentas, pero junio del 2025, 5 jueces del TCA, incluyendo el presidente. En abril del 2026 de la Suprema Corte, 9 jueces, incluyendo a su presidente. En noviembre del 2027 de la Suprema Corte al juez Francisco Ortega, y finalmente en diciembre del 2027 a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Hermano Tobías, se nos venció el tiempo, se nos acabó el tiempo, no podemos continuar. Ahí está ya Fausto Polanco con la aguja puesta en el primer merengue. Llevándose a Tobías. En el primer merengue que va a sonar en un momentito. Pero Fausto no puede hacer eso, pues yo he venido a su programa a hablar de arte y él es compañero de trabajo. Eso es así, Precisamente es una obligación de trabajo, pues,
escuchar también, ¿verdad? En la forma que nos deleita Fausto después de este programa. Yo me quedo conectado con el merengue, yo no sé si tú. O sea que después de Legal Radio sigue Fausto Polanco. Mil gracias, Tobías. Yo creo que esta sigue siendo tu casa. Más adelante podríamos estar de nuevo aquí discutiendo para las propuestas para este cuatrenio, que son leyes muy importantes. Así son leyes es. todas de las TIC, ciberseguridad, inteligencia artificial, la general de las TIC, protección y privacidad de datos, ciudadanía y municipios inteligentes y regulación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Gracias a Tobías Crespo, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, se despide hasta el próximo sábado.